Les saludo, soy Ana María Carrillo y laboro en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Agradezco a la Comisión Nacional de Bioética de México la invitación a participar en el ciclo de conferencias con Bioética 2023 con el tema Bioética y pandemias que abordaré desde mi visión de historiadora. La enfermedad es común a todos los seres humanos. Puede ir acompañada de dolor, discapacidad física y mental, mutilación y muerte, y afecta por ello la vida personal. Pero los problemas colectivos de salud, las epidemias y más aún las pandemias, tienen tintes más dramáticos porque alteran además las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales e impactan la vida de toda una comunidad o país. En la historia de la humanidad ha habido gran número de pandemias y con frecuencia estas han cambiado el rumbo de la historia. Si en el proceso de atención de enfermedades individuales se presentan dilemas éticos, estos se multiplican en el caso de una pandemia. Desde que en 1927 el educador alemán Fritz Jarr acuñó el neologismo bioética, señaló que los avances de las ciencias de la vida demandaban una nueva disciplina académica capaz de reflexiones éticas y filosóficas que redefiniera las obligaciones morales hacia las formas de vida humana y no humana, seres humanos, animales, plantas y medio ambiente natural y social. Planteó que no todo lo científica o técnicamente posible es éticamente correcto. La bioética de Jarr incluía una nueva regla sobre el cuidado de la salud privada y pública. En 1970, el bioquímico estadounidense Potter retomó el concepto de bioética, a la que concibió como un puente entre la ciencia y los valores, el presente y el futuro, y la humanidad y la naturaleza. En publicaciones posteriores, decepcionado por un enfoque predominante en cuestiones individuales y médicas y con el deseo de subrayar la necesidad de una perspectiva más amplia, Potter introdujo el nuevo término bioética global, destinado a trascender la ética de las especialidades para integrarlas en un nuevo esfuerzo interdisciplinario para abordar problemas globales. Durante una pandemia, en la atención a los pacientes, los profesionales de la salud quizá deban tomar decisiones difíciles. Por ejemplo, si están obligados a prestar sus servicios, aun si los riesgos de contagio son muy altos, y en la historia de todas las pandemias ha habido profesionales de la salud que huyen, mientras que otros se entregan a los pacientes. Otro dilema es a quién deben otorgar los recursos cuando estos son escasos. Durante las epidemias de polio del siglo XX, algunos niños sufrían parálisis de los músculos del cuello y del tórax, de tal manera que poco a poco se veían imposibilitados para respirar y morían por asfixia si no había elementos médicos que les salvaran, como los pulmones de acero que se ven en la imagen. Pero había menos pulmones que pequeños pacientes en necesidad de ellos, y los médicos tenían que decidir a quién dárselos. Lo mismo ocurrió con los ventiladores en la reciente pandemia de COVID-19. Pero cuando no se trata de un aspecto de medicina clínica, sino de salud poblacional, tales dilemas éticos se multiplican. En la práctica de la salud pública son aplicables los principios de la bioética: autonomía, que se refiere a la capacidad que tiene la persona para decidir. La persona es dueña de tomar sus propias decisiones antes de ser sometida a cualquier intervención. Beneficencia, que entraña procura de beneficios para quien solicita asistencia sanitaria o necesita ser protegido frente a una amenaza. No maleficencia, que se basa en el principio hipocrático de no hacer daño, o al menos de reducir daños o riesgos. Y justicia, que implica la distribución de los recursos de salud de manera equitativa y justa, siguiendo el principio básico de que todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos. El paciente, dice el bioeticista Diego Gracia, actúa guiado por el principio moral de autonomía.
el profesional de salud por los de beneficencia y no maleficencia, y la sociedad por el de justicia, y debieran respetarse la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. La bioética, cito de nuevo a Gracia, es una consecuencia necesaria de los principios que vienen informando la vida espiritual desde hace 2 siglos: el pluralismo, la democracia y los derechos humanos, civiles y políticos. Sin embargo, advierte este eticista, puede haber contradicciones entre las cuestiones de microética y las de macroética. Las cuestiones de microética guardan relación con los derechos humanos de cada individuo a la intimidad, dignidad e integridad. En cambio, las cuestiones de macroética se refieren a la índole y alcance del derecho humano de la sociedad a la salud. Tales derechos pueden estar enfrentados en caso de aislamiento, cuarentena, interrupción del comercio, suspensión de actividades educativas, culturales y recreativas, eliminación de animales domésticos o de posesiones, vacunación o pruebas obligatorias. Todas ellas pueden ser recomendadas, pero también pueden ser aplicadas por la fuerza y afectar, por tanto, la libertad individual de las personas. El historiador de la medicina, Frank Snowden, ha dicho que la libertad ha sido una de las víctimas de las epidemias. Por ello, suele haber tensiones entre los derechos individuales y el bienestar colectivo. Si bien el Estado tiene el deber ético de proteger y promover la salud del público, es debatible hasta dónde se extienden sus poderes para hacerlo. Este asunto ha preocupado a políticos y bioeticistas desde hace mucho tiempo, y los conceptos y prácticas han cambiado a lo largo de la historia, porque la bioética no es inmutable, tiene también una historicidad. Por ejemplo, en caso de aislamiento, que es la restricción del movimiento de personas infectadas por una enfermedad epidémica, o de cuarentena, que es la restricción del movimiento de personas no infectadas, pero expuestas a esa enfermedad epidémica, el Estado debe garantizar medidas apropiadas en los lugares donde se encuentran tales personas, sean estos hospitales, albergues temporales o viviendas, y deben también asegurar condiciones humanas de aislamiento o cuarentena con acceso a agua, comida y cuidados médicos. Debido a que en tiempos normales no salir es una restricción que se impone a quien comete un delito y la carga que esto puede significar, la cuarentena debe ser voluntaria hasta donde sea posible. En la pasada pandemia, en algunos países como Uruguay o México, se establecieron medidas relativamente moderadas. Las autoridades optaron por la libertad responsable, disminuyendo la presenciabilidad laboral y educativa, cerrando espectáculos públicos y fronteras, prohibiendo las reuniones, pero no la libertad de movimiento. Sin embargo, hubo países en que esto no fue así. Hay muchos casos de aislamiento de enfermos en pandemias del pasado, pero durante la pandemia de COVID-19, las autoridades sanitarias promovieron y con frecuencia forzaron un encierro generalizado de personas sanas nunca antes visto en la historia del mundo, que los expuso a morir por pobreza para no morir contagiados o, irónicamente, a ser contagiados en los lugares de aislamiento. También en la última pandemia, la apertura de ciertos lugares públicos comenzó en cuanto hubo vacunación. Como es sabido, ante la emergencia sanitaria, las vacunas se aprobaron sin haber completado todas las fases de investigación clínica usualmente requeridas para el registro de un nuevo biológico. Por eso, vacunar o no de manera obligatoria implicó un dilema ético. Y este problema se ha presentado a autoridades sanitarias y gente común en el pasado al vacunar contra la viruela, la polio, la influenza, pues las vacunas no han sido nunca ni totalmente seguras ni totalmente inocuas. Por otro lado, puede haber escasez de vacunas, sea por producción insuficiente de estas, por acaparamiento de ellas por parte de algunos países o por ambas situaciones,
como ocurrió en la pandemia de COVID-19, donde hubo países que estaban poniendo una cuarta dosis cuando otros no tenían ninguna. A pesar de la petición de numerosos gobiernos de que la ONU tomara precauciones para abolir cualquier tipo de patente de vacunas y evitar el acaparamiento y el encarecimiento de insumos requeridos para enfrentar la pandemia de COVID-19, en particular una posible vacuna, la acumulación se dio. Esto tiene que ver con el hecho de que durante las últimas décadas hubo en muchos países del mundo, incluyendo México, un proceso de privatización de la producción de vacunas que hasta entonces había estado en manos de los estados. Y ante ese número escaso de vacunas, se presentó la difícil decisión de a quién vacunar primero. En casi todos lados, se vacunó primero a los profesionales de la salud para garantizar el mantenimiento de los servicios de atención médica, pero después hubo grandes diferencias de un país a otros. En uno, primero los soldados, en otro los más enfermos, los mayores, y en unos más, por el contrario, los que habían vivido menos años y de los cuales dependía la producción. Turo y sus colaboradores, que proceden de 7 países, se ocupan del impacto que durante las epidemias tiene la comunicación social. Plantean que, por un lado, la ausencia de planificación de la comunicación masiva sobre una epidemia puede considerarse falta de ética de gestión de salud pública y que las medidas verticales propias de antiguas campañas no respetan la dignidad de los ciudadanos ni su capacidad de comprender los programas sanitarios. En el pasado, era común que los gobernantes negaran la llegada de una pandemia a su país con el argumento de que esta noticia podía causar pánico, pero pronto fue evidente que era la desinformación la que causaba pánico y además epidemias. Pero también puede darse lo contrario, el exceso de información o la manipulación de esta, con frecuencia proveniente de periodistas o políticos de oposición. El término infodemia, propio de la era de las redes sociales, deriva de la conjunción de los términos epidemia e información y hace alusión a un exceso de información, veraz o no, que dificulta que las personas accedan a aquella proveniente de fuentes fiables y que obtengan orientaciones válidas en momento en que éstas se hacen más necesarias para la toma de decisiones. Ambas pueden causar pánico y favorecer la discriminación a quienes padecen la enfermedad. Por eso se requiere de periodistas responsables con formación deontológica que proporcionen información fiable y verdadera. Pero hay otros asuntos que conectan a las pandemias y la bioética que no tienen que ver con un gobierno en particular, sino con la humanidad en general. Algunas de las pandemias han sido causadas por bacterias, como la peste bubónica o el cólera, otras por virus, como la influenza o la COVID-19, pero las enfermedades son fenómenos complejos. Las pandemias no han estado solo relacionadas con los microbios. Detrás de ellas ha habido también causas económicas, políticas, sociales y ambientales profundas. Rudolf Virchow, fundador de la patología celular, que también hizo importantes aportaciones en el campo de la medicina social, decía en el siglo XIX que los cambios climáticos eran causantes de epidemias naturales, pero que existían también epidemias artificiales provocadas por las condiciones de vida. Aseguraba él, si la enfermedad es la expresión de la vida individual bajo condiciones desfavorables, las epidemias deben ser indicativas de perturbaciones importantes en la vida de las masas. Estas perturbaciones son de naturaleza social y económica. Las epidemias artificiales se producen solo cuando la gente ha vivido por largo tiempo en condiciones anormales. Ha habido 3 pandemias de peste. La primera en el siglo VI, que se piensa contribuyó a la caída del Imperio Romano de Oriente. La segunda en el siglo XIV, que fue conocida como la Muerte Negra y también estuvo ligada al fin de la Edad Media y el paso al Renacimiento. Y la tercera a finales del siglo XIX y principios del XX. Las 2 primeras fueron precedidas por una crisis ecológica.
serias alteraciones climáticas a las que siguieron deforestación, carestía y problemas alimentarios que dejaron a las sociedades con muy débiles defensas biológicas, pero estuvieron ligadas asimismo a problemas políticos y económicos y coincidieron con guerras. La tercera pandemia de peste estuvo relacionada con políticas neocoloniales y, como las anteriores, con la guerra, el hambre y las migraciones. De hecho, una trilogía común es la de hambre, guerra y epidemias. En la imagen pueden observar a soldados turcos enfermos de cólera durante la Guerra de los Balcanes en la segunda década del siglo XX. Esa relación es clara también en el caso de las pandemias de cólera. Durante milenios, el cólera fue endémica en la India, pero las pandemias de esta enfermedad comenzaron en el primer cuarto del siglo XIX. Historiadores como Louis Chevalier y Asa Briggs mostraron que fue una enfermedad de la sociedad en el sentido más profundo, ligada en su origen a la colonización inglesa y al comercio internacional. Desde el siglo XVII, los ingleses fueron extendiendo su dominio colonial en la India y convirtieron a un país próspero que comerciaba internacionalmente con la seda en un país arruinado. Perturbaron además los hábitats locales en la India al construir canales y vías de tren, y la enfermedad se extendió por todo el subcontinente en su reservorio natural, que es el ser humano. Es cierto que no se dan casos de cólera sin la bacteria Vibrio cholerae, pero hay un complejo de factores sociales y ambientales que ponen a la causa en contacto con la víctima. Luego el cólera se extendió con facilidad por todos los países de la Tierra, incluyendo los europeos, por las condiciones de hacinamiento y falta de higiene en que vivían y trabajaban los pobres del mundo. Hasta el 29 de septiembre de 2023, de acuerdo con datos del Centro de Investigación del Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins, ha habido más de 670 millones de casos de COVID-19 y cerca de 7 millones de muertes. Y como cualquier otra pandemia del pasado, esta está vinculada a causas sociales y ambientales. Fue precedida en casi todos los países por un adelgazamiento de la sanidad pública y por deterioro de condiciones de vida de la población a causa de casi 4 décadas de políticas neoliberales. Aunque se ha reconocido que el acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano, de acuerdo con el Informe Mundial de la ONU sobre el desarrollo de los recursos hídricos, más de 2.000 millones de personas en el mundo carecen de acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento. En ciertas zonas la situación es peor. En África subsahariana, solo 24% de las personas tienen acceso al agua potable. Y el problema es especialmente grave para los refugiados y desplazados, por lo que las autoridades sanitarias dan consejos que millones de personas no pueden cumplir. En el mundo, en este momento, hay millones de personas muriendo por enfermedades que pueden prevenirse, y es claro que hay que dejar de ver al agua como una mercancía porque es un derecho. Por otro lado, hay más de 50 conflictos armados. Destacan la guerra de Ucrania, la de Yemen, que después de años de contienda se ha convertido en el escenario de una de las peores crisis humanitarias de la Tierra, y la ONU alerta que la de Yemen podría ser la peor hambruna de los últimos 100 años en el planeta, o la de Siria, que ha sido larga y cruenta y ha generado una de las crisis de refugiados más graves desde la Segunda Guerra Mundial. Una demanda lógica para luchar contra las pandemias es alto el fuego en el mundo y renuncia de la guerra como instrumento de política internacional. Existe migración forzada o involuntaria, a veces causada por desastres naturales o por conflictos provocados por el ser humano, persecuciones, violencia, violaciones de derechos humanos. Las líneas entre unos y otros son borrosas. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, solo en 2022 hubo 108 millones y medio de personas desplazadas por la fuerza en el mundo. Huyen porque hacerlo es menos peligroso que quedarse. Se trata de una migración forzada
históricamente ligada a las pandemias y es fundamental incidir en sus causas para poder frenarla. Hay dudas en cuanto a cómo se podrían tratar diferentes enfermedades potencialmente pandémicas, pero sabemos cómo prevenir el hambre que las agrava. Sin embargo, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, hay en la actualidad 820 millones que la padecen, una de cada 9 personas en el mundo, 6.5% de la población de América, 11.3% de la población de Asia y 20% de la de África. El Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias señala que en 2022 el número de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda aumentó hasta los 258 millones en 58 países. Esta es sin duda una forma de violencia extrema y lograr hambre cero en el mundo es también una precondición para evitar futuras pandemias. Un nuevo paradigma de la salud pública, planteado originalmente por la Fundación Rockefeller y The Lancet, es el de la salud planetaria, el cual está basado en el entendimiento de que la salud humana y la civilización humana dependen de sistemas naturales florecientes, así como en el reconocimiento de que esos sistemas naturales están siendo degradados a un extremo sin precedentes en la historia humana. Algunos críticos a la propuesta de la Rockefeller y de Lancet reconocen que el paradigma es digno de elogio por reconceptualizar la salud global desde la perspectiva del antropoceno, propuesta como una nueva era geológica en la historia de la Tierra, que estaría caracterizada por la presión que la actividad humana está ejerciendo sobre los ecosistemas y sus consecuencias sobre la salud pública, la sociedad y el ambiente. Pero su concepción del antropoceno es despolitizada. Hablan en abstracto del paso del hombre sobre la tierra y no mencionan la militarización y las guerras, tampoco el extractivismo de explotaciones petroleras y mineras, la agricultura industrial y la ganadería industrial, con sus consecuencias de contaminación, pesticidas químicos, emisiones radiactivas, resistencia a los antibióticos y pandemias. El reporte de la Comisión de Salud Planetaria de The Lancet llama a entrenar a los indígenas y otros miembros de la comunidad para ayudarlos a proteger la salud y la biodiversidad, como si por centurias no hubieran sido estos pueblos los guardianes de la biodiversidad del planeta. Nicole Redvers, de la Fundación para el Bienestar Indígena del Ártico, y otros 12 autores de pueblos indígenas escriben sobre los determinantes de la salud planetaria en que la relacionan con la justicia social. Afirman que los pueblos indígenas tienen que resistir los continuos asaltos a sus derechos y soberanía. Los cambios causados por los seres humanos en el ambiente les afectan, a pesar de que los pueblos indígenas son los que menos contribuyen a los gases de efecto invernadero. Una de las principales causas de la destrucción del planeta es la ignorancia sobre las interconexiones que existen en la naturaleza. Por eso, ellos se consideran con derecho de dar voz a los ríos y a la naturaleza toda, incluyendo a los animales, aunque eso no se respeta por las leyes occidentales. Es decir, ellos conceptualizan los determinantes de la salud planetaria con una perspectiva indígena. Lo anterior coincide con la propuesta de bioética de Fritz Jarr, quien, como señalé al inicio, planteó las obligaciones morales hacia todas las formas de vida humana y no humana, y que en realidad ha sido parte de la filosofía de los pueblos indígenas por centurias. Coincido con Darras en que en el terreno de la salud pública habría que pensar en términos menos biológicos y más sociales, en organizaciones más que en prácticas individuales y en justicia y democracia más que en problemas de vida y muerte. Y la bioética puede hacer la diferencia en la manera de enfrentar presentes o futuras pandemias.
Si quieres ver más eventos y cursos así, seguir nuestros ciclos de videoconferencias y conocer más sobre bioética, dale me gusta al video, suscríbete y activa las notificaciones.